Ahora sí, hermanos. Pues verifiquemos, ¿verdad?, los aparatos electrónicos, que nada vaya a interrumpir la comunicación con nuestro Dios Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos ahora nuestro rostro, ¿verdad?, y vamos a orar al Señor para que el Señor, ¿verdad?, nos dirija en el servicio de adoración que vamos a hacer, ¿verdad?, en la predicación de la palabra, que puede el Señor hablarnos a través de su Santo Espíritu y su palabra. Oremos. Padre nuestro, Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre. Te damos a ti toda la gloria y te damos toda la honra, porque solo tú la mereces. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, por la gracia, por la misericordia que ha tenido para con nosotros, en amor, habiendo sido hecho expiación por nuestros pecados, para que podamos ser salvos a través de ese sacrificio. Gracias al Espíritu Santo de Dios, porque Él nos ha dado la palabra, Él ha transformado nuestros corazones, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha mostrado el corazón caído, nos ha mostrado la necesidad del arrepentimiento y nos ha mostrado a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Damos gracias por la palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, es nuestra guía. Damos gracias también por los hermanos en la fe, porque nos tenemos cada uno los unos a los otros para darnos ánimo y consuelo, para animarnos a continuar hacia adelante. También venimos pidiendo perdón ante el trono de la gracia por los pecados. Somos pecadores y todos los días tenemos que venir en arrepentimiento. Damos gracias, Señor, por el techo, por el vestir, por los alimentos, por la gracia inmerecedora, Señor, de permitirnos estar aquí en esta mañana para escuchar tu palabra, para alabarte, para glorificarte, Señor. Y te pedimos por los cánticos que han de ser expuestos en esta mañana, Señor, pidiéndote que los recibas como olor grato a tu presencia. Nosotros sabemos, Padre, que somos inmerecedores de que reciban nuestras alabanzas, pero a través de la sangre del Cordero, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, tú mira nuestras alabanzas, tú mira nuestras ofrendas, Señor, y las recibes como olor grato a tu presencia. Te pedimos por el mensaje de tu palabra, Señor, que podamos apegarnos a tu palabra, Señor, sin adulterarla, Señor, llevándola a tal, Señor, como tu Espíritu la plasmó, Señor, que podamos aprender de ella, Señor, que podamos ver en cada detalle de tu palabra, Señor, en cada versículo podamos ver la cruz, podamos ver tu evangelio, Señor, podamos ver tu sacrificio, Padre. Te pedimos, Padre, también si algún hermano viene de camino hacia este lugar, Señor, que seas tú guardándolo, trayéndolo de bien, con bien, Señor, hasta este lugar, Padre. Todas las cosas que hemos orado, Señor, te las oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dejamos a nuestro hermano René con la lectura de la palabra. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga a todos. Amén. Buscamos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 21. El libro de Isaías, capítulo 21. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al verme he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente, y gritó como un león:
Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y la noche se entera sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillero y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma. Me dan voces de seguir, guarda. ¿Qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guardia respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Profecía sobre Arabia. En los bosques pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevarle agua, moradores de tierra de Tema. Socorred con el pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová: de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos de pie, ¿verdad? Si su salud lo permite, y comenzamos las alabanzas al Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes buenos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos,
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Bien, le damos gracias a nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos, ¿verdad?, por nuestra isla, por nuestros gobernantes, y oremos, ¿verdad?, por las iglesias, que hoy se predique el Evangelio, ¿verdad?, para que pueda llegar al corazón de los hermanos, ¿verdad?, tanto de los creyentes como los que no conocen la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro, Señor, venimos ante ti, Señor, pidiéndonos, como dice tu palabra, Padre, que oremos por nuestra isla, Padre. Tú puedas bendecir esta isla, Señor, que tu evangelio, Señor, pueda ser proclamado en cada parte, en cada lugar de esta isla, Señor, que puedan ser bendecidos los hogares, Señor. Pues es la manera, Señor, en cómo el hombre es bendecido, que la gracia de tu evangelio, Señor, puede entrar en cada hogar, Señor, puede entrar en cada persona, Padre, puedan conocer tu evangelio. Oramos, Padre, por el gobernador, Señor. Tú lo has puesto a dirigir, Señor. Padre, dale la sabiduría que necesita, Padre, para dirigir el país, Señor, dirigir el gobierno, pidiéndote, Padre, que supla las necesidades tanto de él, de sus familiares. También así oramos por todos los líderes que tú has puesto en las diferentes posiciones, Señor. Padre, pero sobre todo, siempre oramos, Padre, para que tu evangelio que pueda llegar al corazón de cada uno de ellos, que la gracia, Padre, de tu salvación pueda llegar a la vida de cada uno de esos hombres, Señor, que puedan ser transformados, Señor, que puedan reflejar el carácter tuyo, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Oramos por los hogares, oramos por los matrimonios, oramos por cada miembro en cada familia, Señor. Suple las necesidades de cada hogar, Señor. Pero sobre todo, Señor, suple el alimento espiritual, Señor, tu evangelio, Padre, para que los hogares y los matrimonios, Señor, y cada vida en cada persona pueda ser transformado, Señor. Puedan cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, y vivir solamente, Señor, para ti, Padre. Morir para nosotros, para vivir para ti, Señor. Oramos, Padre, por las iglesias. Las iglesias hoy se reúnen, Señor, tu palabra de ser expuesta. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, que es quien nos ha dado la palabra, sea el mismo, Padre, que confronte cada corazón, que sea de edificación la predicación, Padre, de tu evangelio, y que sea, Padre, evangelismo para los que no te conocen. Oramos, Señor, por los enfermos, por cada uno de ellos, Señor, aunque no los conocemos, tú los conoces todos, Señor. Padre, que puedas tú dar paz, dar tranquilidad a la mente del enfermo, a la mente de las personas familiares, de esas personas que están en ese proceso, Señor, que puedas ayudar, que de alguna manera, Señor, esta prueba pueda entrar tu evangelio, Señor, y que puedan ser edificados, que pueda llegar, Señor, la salvación del alma a cada uno de ellos, que puedan entender el proceso, Señor, de lo que es la enfermedad, Señor. Muchas veces, Señor, tú te manifiestas en ellos para mostrarle al mundo tu poder, tu grandeza, Señor, pero muchas veces son puertas también, Señor, que tú abres para llevar a las personas al destino, Señor, que tú has planificado desde antes de la fundación del mundo. Que podamos nosotros aceptar, Señor, tu voluntad, Señor.
Te pedimos así también, Señor, por los que están fuera, llevando tu evangelio, Señor. Guárdalos, cuídalos, suple sus necesidades, Señor. Y abre los caminos, Señor, para que tu evangelio pueda ser proclamado, Señor, por todo el mundo, Señor. A cada vida, a cada persona, Señor. Que puedan llegar las nuevas buenas, Señor, de tu salvación. Todas las cosas que hemos orado, las oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dejamos a nuestro hermano René con la lectura de la palabra. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Retomamos Lucas 1, esta semana del versículo 67 al 68, a 88, perdónenme. Lucas 1, del 67 al 88. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, aunque nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos de pie, continuamos las alabanzas y su salud así lo permite, a nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. En reposo, en el silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir.
cruz viviré para alabar. Gracias. Bien, le damos las gracias a nuestro Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, la semana pasada, ¿verdad?, estuvimos hablando lo que era, ¿verdad?, volver a la palabra del Señor, volver a predicar lo que el Señor enseña en su palabra, que es, ¿verdad?, su muerte y resurrección. Ese es el centro de la iglesia, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy continuamos con la segunda parte. No pudimos cubrir todo, ¿verdad?, el material, los últimos versículos. Hoy vamos a ver lo que sucede en la vida de las mujeres que pudieron ver a Jesucristo. Las mujeres, lo que provocó en esas personas que vieron la muerte y resurrección de Cristo, cómo eso impacta su vida y cómo esas personas comienzan a llevar nuevamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy continuamos, ¿verdad?, con la segunda parte. Volvamos a la palabra. Le voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 8 al 12. Lucas, capítulo 24, versículos del 8 al 12. Leemos. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Inclinemos los rostros y vamos a orar. Padre nuestro, Señor, venimos ante ti una vez más, Señor, pidiéndote, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable por medio de la palabra. Él nos ha dado la palabra, que es el mismo que nos confronte a través de la palabra del Señor, mostrando, Padre, las deficiencias del corazón. Que podamos nosotros, Señor, apegarnos al texto, no adulterando tu palabra, Señor, sino llevando lo que el autor del Evangelio, Señor, por medio del Espíritu Santo reveló. Todo esto que te pedimos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como dije, hermanos, esta segunda parte, ¿verdad?, del mensaje, continuamos, ¿verdad?, como dice el título del mensaje, volvamos a la palabra. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos comprender lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya que ese es el fundamento, esa es la base del Evangelio, es lo que nosotros hemos creído, es por eso que nosotros venimos domingo tras domingo, a que se nos recuerde a nosotros en nuestros corazones, porque nosotros somos personas olvidadizas de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, se encarnó entre los hombres, vivió entre nosotros. Dios decidió salvar un grupo de personas de aquellos que se habían rebelado contra Él y mostrarle lo que es su gloria. Así que por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, ese ministerio donde Cristo Jesús se encarna, vive entre nosotros, entregó su vida, resucita de los muertos, esa resurrección que es la que estamos hablando en esta mañana, que Lucas nos redacta y que los 4 evangelios redactaron, ese es lo que es el centro del mismo evangelio, es lo que los apóstoles comenzaron a llevar el mensaje. Vamos a ver en esta mañana cómo estas féminas que fueron, ¿verdad?, al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, al ver la muerte y resurrección, al encontrarse con el mismo Dios encarnado, cuál fue el mensaje que provocó en estas mujeres, ese amor, ese gozo, esa paz que recibieron ellas, que fue lo que comenzaron ellas a llevar el mensaje. Porque es el mismo mensaje que tenemos que llevar cada una de las iglesias en las que asistimos, cada uno de los que decimos ser creyente, cada uno de los que hemos tenido ese mismo encuentro que tuvieron estas personas con nuestro Señor Jesucristo.
Y en esta mañana, ¿verdad? Como dije, vamos a hablar, ¿verdad? De lo que esas mujeres comenzaron a recibir, cómo ellas comenzaron a pregonar el mensaje que ellas recibieron. Pregonar, ¿verdad? Es divulgar, es publicar, es proclamar, es anunciar. Y ese anuncio que ellas recibieron es lo que ellas comenzaron a llevar. Que Jesucristo había resucitado de los muertos, aquel que habían crucificado los líderes religiosos, los romanos, todas las personas, ¿verdad?, que se fueron en contra de nuestro Señor Jesucristo, aquel venció la muerte, aquel fue librado del sepulcro y aquel está a la diestra del Padre. Y nosotros, ¿verdad?, debemos entender eso mismo que ellas entendieron, eso que Lucas nos ha redactado. Y quizá la historia, ¿verdad?, en esta mañana que nosotros vemos que redacta Lucas pueda causar un poco de confusión. Fíjense en algo, muchas de las personas que siempre están buscando darle un sentido, que la palabra no es correcta, que la palabra contiene errores, en este caso, ¿verdad?, estamos hablando de las personas que son ateos. Ellos se dedican en su mente y en su corazón a tratar de buscar faltas en la palabra, a tratar de buscar cosas que le digan a las personas que la Biblia se equivoca en cuanto a Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, nosotros podemos ver, ¿verdad? Yo voy a moverme a través de todos los evangelios para que podamos ver la historia. Porque Lucas dice que todas las féminas recibieron el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y comenzaron a llevar ese mensaje. Fíjense cómo Lucas redacta, ¿verdad? Que todas las féminas, ellas dieron las buenas noticias de que Jesucristo había resucitado. Sin embargo, si usted lee lo que redactaron los otros evangelistas, ellos comenzaron a decir que en esa primera aparición, ¿verdad?, donde Jesucristo aparece por primera vez, Jesucristo solamente se le aparece a las féminas que acompañaron a María Magdalena. María Magdalena no estuvo en la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena, vamos a ver por medio de la narrativa, que María Magdalena, cuando ve la piedra removida del sepulcro, comienza a correr a buscar a los apóstoles, y en ese transcurso de lo que ella va a avisarle a los apóstoles es que llega nuestro Señor Jesucristo y se le aparece a las primeras féminas que estuvieron en aquel lugar. Entonces pareciera, ¿verdad?, como si Lucas se distorsionó de la historia al él narrar que todas las féminas habían llevado el evangelio de Cristo, comenzaron a avisar de que Jesucristo había resucitado de los muertos. Voy a comenzar con el primer punto del mensaje. Fíjense lo que es el primer punto, lo que las mujeres anunciaron. Dice el versículo 8, dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Como dijimos, ¿verdad?, el versículo 8 comienza que ellas se acordaron de sus palabras. ¿De qué palabras? Pues de las que habíamos hablado el domingo pasado. El domingo pasado dijimos que las féminas, ¿verdad?, estaban llorando, estaban mirando hacia el sepulcro. Nuestro Señor Jesucristo no estaba su cuerpo allí, y los ángeles le preguntaron, ¿verdad?, ¿por qué buscáis aquí entre los muertos al que vive? Los ángeles también le habían recordado a ella las palabras de lo que Jesús le había dicho en todo su ministerio. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que duró sobre 3 años, Jesucristo muchas veces le dijo a sus discípulos que Él tenía que ir a la cruz del Calvario, que era necesario que Él pasara por eso, que muriera en la cruz, que fuera entregado en manos de los líderes religiosos, que fuera a la muerte y resucitara el tercer día de los muertos. Eso es, ¿verdad?, lo que ellas se acordaron de las palabras que los ángeles le habían recordado en el versículo 7 que leíamos el domingo pasado. Dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que cuando ellas recordaron lo que Jesús había dicho de su resurrección, salieron del sepulcro. No esperaban ellas encontrar a Jesucristo resucitado. Simplemente lo podemos ver que el domingo pasado hablábamos que ellos llevaron, ¿verdad?, ungüentos, iban a seguir preparando la preparación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que en el camino ellas se preguntaban quién las podía ayudar, porque era una piedra, ¿verdad?, la que estaba tapando el sepulcro, y para la fuerza de las féminas era imposible mover la piedra. Ahora, cuando llegan al lugar, para su asombro, al ver que Jesucristo ya no estaba allí, que allí habían 2 ángeles, esas mujeres quedaron maravilladas y escucharon las palabras que le habían dicho sobre Jesucristo. Los ángeles recordándole, Jesucristo dijo que era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario y que resucitara al tercer día de los muertos.
Así que esas fueron las palabras, ¿verdad?, que ellas salieron a llevar a los apóstoles, a los demás. Lo dice, ¿verdad?, el versículo 9. Dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Fíjense algo. Estas féminas cayeron en cuenta de la magnitud que ellas acababan de experimentar con lo que sucedió en el sepulcro. Iban con la intención no de conseguir a un Jesucristo vivo, sino a un Cristo muerto, para seguir con la elaboración, ¿verdad?, de la preparación del cadáver. Al darse cuenta ellos que Jesucristo había resucitado y experimentar la grandeza de la gloria de Dios, eso las motiva a ellas, las llena de gozo, las llena de temor a la misma vez. Fíjense todas las cosas que suceden cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, lo primero que ocurre en nuestros corazones es un temor a Dios. Un temor que nosotros debemos conocer de quién es Dios y de quién somos nosotros. Un temor donde nosotros debemos ver cuál es la condición del hombre, cuán bajo estamos nosotros y cuán alto está Dios al lado de nosotros. Y eso debe causar temor al hombre. Pero a la misma vez le causó gozo y le causa paz que aquel que resucitó de los muertos era el Dios verdadero, que quizás ellos anduvieron con ellos mucho tiempo, escucharon las palabras de Jesucristo, muchas veces las administró. Él era el mismo Dios encarnado, el que ha visto a Dios, el que lo había visto a él, había visto a Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, parece que no habían comprendido la grandeza de la majestuosidad de quien estaba a su lado. Tanto tiempo andando con Jesucristo y no sabían quién era él. Y lo que provoca en nosotros, cuando nosotros sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, es para llenarnos de temor. Y ese temor que nosotros nos llenamos al saber que Dios, la grandeza de Él y la bajeza de nosotros, nos lleva a nosotros también a entender lo que es el sacrificio de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Cómo nos ha ofrecido la salvación del alma, el perdón de los pecados. Y de la misma manera que Jesucristo venció la muerte y resucitó algún día, eso nos dice a nosotros que Jesucristo va a resucitarnos a nosotros, que ha de darnos un cuerpo glorificado, que fue una de las cosas que hablamos el domingo pasado, donde vamos a poder estar ante la presencia de Dios. Así que no solamente Jesús nos ha dado el perdón de los pecados, no solamente nos ha concedido la vida eterna, también nos ha de dar un cuerpo glorificado igual al de Él, para que nosotros podamos estar ante la misma presencia del Dios Padre. Estas féminas, como dije, cayeron en cuenta de la magnitud de lo que ellas acababan de experimentar. Fíjense cómo lo expresó Mateos, capítulo 28, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. O sea, el mismo gran gozo que sintieron estas mujeres, ese es el mismo gozo que debemos sentir cada uno de nosotros, que hemos conocido a Dios, que hemos experimentado tener un encuentro con Dios. Fíjense en algo. No estoy diciendo que el encuentro que nosotros tenemos va a ser un encuentro visual, donde nosotros podamos ver cara a cara, como fue el encuentro que tuvieron estas féminas, ¿verdad? Cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Ellas pudieron, ¿verdad? Sus ojos pudieron ser testigos oculares de lo que había sucedido en aquel lugar. Ahora nosotros, a través de la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, fíjense algo. Ellos van a la cruz, a lo que es el sepulcro, para terminar de procesar, ¿verdad? O terminar de preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y al mirar hacia la tumba vacía, al mirar esos ángeles que encontraron allí, al ver la grandeza y la gloria de Dios, a nuestro Señor Jesucristo aparecerse a esas féminas, tienen un encuentro con Dios. Es que entonces sus ojos y su conocimiento es abierto, es que entonces entienden lo que es el Dios de los cielos, y de esa misma forma nosotros, a través de la palabra que ha sido dada, nosotros debemos tener cada uno un encuentro con Dios, porque a través de la palabra es que nosotros podemos conocer a Dios. Fíjate que Dios ha sido revelado, se nos reveló a nosotros por medio del Hijo, por medio de su palabra. Entonces, cada uno de nosotros, cuando vamos a la palabra del Señor, debemos tener un encuentro con Dios. Debemos conocer quién es Dios. Si usted no lee la palabra, si usted no se adentra dentro de la palabra para observar quién es Dios y quién es el hombre, usted no va a tener ese gozo y esa paz que sintieron esas féminas. De entender el propósito
del plan de Dios. De entender la grandeza de Dios y entender cuán somos nosotros y quiénes somos nosotros para que Dios nos amase, tuviera misericordia de nosotros, que nos rebelamos contra Él y nos hubiera concedido la salvación del alma y el perdón de los pecados. Cada uno de nosotros debe mirar la grandeza de lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso, como dije, debe provocar en nosotros que nosotros queramos llevar el mismo mensaje que llevaron esas féminas. Inmediatamente esas féminas se tienen ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La acción de estas féminas es: salieron a llevar las buenas nuevas, salieron a llevar el Evangelio, salieron a llevar lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, que aunque vamos a ver más adelante que los mismos apóstoles no creyeron en el mensaje de ellas, más tarde, cuando tienen un encuentro con Dios, lo que comienzan a llevar ellos es el Evangelio de Jesús. Es la muerte y resurrección de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cómo venció la misma muerte. Así que nosotros también, eso debe provocar gozo en nosotros, debe provocar grandeza y debe provocar el deseo en nuestros corazones de compartir esta palabra con todas las personas que nos rodean a nosotros. Amigos, hermanos, familiares, las personas que los rodean, con toda persona que usted quiera compartir, debe compartir ese gozo y esa alegría, que es lo mismo que sucede con estas féminas cuando tienen ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense en algo. Hace un momento yo dije que si usted compara los 4 evangelios como se redactaron, ¿verdad?, como lo redactan los evangelistas, quizá usted pueda pensar que Lucas está incorrecto, o que sabe, ¿verdad?, que su informe sobre la resurrección de Jesucristo, ¿verdad?, es incorrecta, ¿verdad?, como comienza él narrando que María Magdalena, María la madre de Jacobo y las demás féminas comenzaron a llevar el encuentro que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Lucas redacta, ¿verdad?, que las mujeres llevaron esas nuevas noticias, pero cuando usted lee, por lo menos, ¿verdad?, si usted se va al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo del 1 al 2, parece que Lucas se desentona como de la narrativa. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 3. Era el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Queda más que claro, ¿verdad?, que María Magdalena no estuvo presente en esa primera aparición donde Jesucristo se aparece a las primeras féminas que fueron con María Magdalena al sepulcro. ¿Por qué? Porque la misma narrativa de Juan nos dice a nosotros que tan pronto María llega al sepulcro, que ve la piedra quitada, María sale corriendo sin saber lo que está pasando con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y sale corriendo a llevar la noticia a los apóstoles. Así que pareciera, ¿verdad?, como si Lucas se hubiera confundido. Pareciera que como al Lucas decir que todas las féminas tuvieron un encuentro con Jesucristo, incluyendo María Magdalena, que salió corriendo, que todas ellas estaban llevando el mensaje de lo que había sucedido en aquel lugar. Ahora, miren esto. Ella simplemente, mira lo que sucede con María Magdalena. Vio simplemente la piedra quitada y salió corriendo. ¿Observaron algo? María Magdalena no observó lo que había sucedido en el sepulcro. Ella simplemente vio la piedra quitada y salió corriendo. Lo dice, ¿verdad?, el final del versículo 1 y el principio del versículo 2. Y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió hacia Simón Pedro y hacia los otros discípulos, aquel a quien amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Fíjense en algo, María Magdalena concluyó erróneamente que ladrones se habían llevado del sepulcro a nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de Jesús, ¿verdad?, ella no lo vio, ella no verificó, ella no indagó, ella no se acercó al sepulcro, ella simplemente vio la piedra quitada y salió corriendo. Ella llegó a unas conclusiones en su mente errada sin verificar la información. Así somos muchos de nosotros. Muchas veces nosotros llegamos a nuestras propias conclusiones sin haber investigado, sin haber hecho una investigación.
Muchas veces nosotros invitamos personas a las iglesias, hay personas que están visitando, observaron, escucharon un poco, pero no entraron profundamente a la palabra del Señor para ver y tener una experiencia con el mismo Dios, la misma experiencia que tuvieron estas féminas y tuvieron los apóstoles, y ha tenido cada uno de los que ha dicho que ha creído en Cristo Jesús por medio de su palabra. Llegamos muchas veces a conclusiones, como dije, sin haber entrado en la palabra del Señor y tener un encuentro con Dios. Analizamos y especulamos muchas veces sin antes estar seguros de las conclusiones que hemos llegado. Les digo más, muchas veces nos han hablado y hemos llegado a nuestras propias conclusiones con lo que hemos escuchado. María miró de lejos, observó, salió corriendo, pero no miró ni se cercioró, ¿verdad?, de que el cuerpo de Jesucristo estuviera ahí antes de salir corriendo a llevar la información que salió a llevar. Así que Pedro y Juan, dice la narrativa, ¿verdad?, que Pedro y Juan salieron corriendo del camino hacia la tumba para verificar e investigar el informe que María le había llevado, de que el cuerpo de Jesús se lo habían robado ladrones. Y cuando Pedro y Juan van a investigar, el resto de las mujeres confirmaron lo que María les había dicho. Se llevaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, se lo llevaron, pero ¿qué sucedió con María? ¿Qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo? Porque María se fue sin la información correcta. María llegó a unas propias conclusiones de lo que ella había pensado pudo haber pasado y sale corriendo a llevar la información de lo que ella no sabe que está pasando. María no tiene en su mente ni tan siquiera ver el pensamiento de que Jesucristo iba a resucitar de los muertos. Ellos no esperaban encontrar un Cristo resucitado, como yo dije el domingo pasado. Ellos simplemente esperaban encontrar el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo para terminar de preparar el cadáver. Así que cuando las féminas se encuentran a los apóstoles, ellas comienzan a añadir el detalle que no investigó María, lo que se le pasó a María llevar, lo que María salió corriendo sin buscar la información. Ellas le llevaron el mensaje. Él resucitó de los muertos. Como dije, María no miró hacia la tumba, ella no vio los vendajes doblados, ella no vio a los ángeles. Y las otras mujeres informaron, mira, la información que llevó María es correcta. Él no está ahí, pero no fue que se robaron el cadáver. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y esa fue la información que le faltó a María cuando salió corriendo. Esa es la información que muchas veces le falta a las personas que no entran a la palabra de Dios, que estamos visitando una iglesia, que estamos sentándonos los domingos a escuchar, pero no estamos yendo a la palabra del Señor para conocer y tener un encuentro verdadero con Dios. El encuentro que tuvieron estas féminas, dicen que María sale corriendo y no tiene un encuentro que tuvieron las otras féminas que se quedaron allí presentes, que se quedaron investigando a ver qué había sucedido, tuvieron un encuentro con Jesucristo. Así que las otras féminas, ¿verdad?, informaron a los apóstoles que Jesús había resucitado, que su cuerpo no había sido robado, como pensó María y como llegó ella a la conclusión que llegó y comenzó a divulgar una información que no era la correcta. Fíjense lo que dice Mateo 28, versículos del 9 al 10. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y da las nuevas buenas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Esas primeras féminas que acompañaron a María Magdalena sí tuvieron ese primer encuentro con Jesucristo. Es por eso que salen gozosas a llevar el evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación, de que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios, aquel que todo el mundo había dado por muerto, aquel que pensaban que no resucitaría de los muertos, había resucitado. Y yo creo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, de la misma forma, si nosotros no tenemos un encuentro personalmente con Dios, si nosotros no podemos allegarnos al Dios de la palabra,
usted no va a sentir el deseo en su corazón, ni el gozo, ni la paz de llevar el evangelio de Cristo que hemos recibido, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de cómo Cristo venció la muerte. Por eso dije, ¿verdad?, que muchas veces hacemos igual que María, llegamos a la misma conclusión que ella, sin haber indagado. La palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros es importante que tenga el mismo encuentro que tuvieron estas féminas con Cristo Jesús. Nosotros no lo vamos a tener como lo tuvieron ellas, en una forma visible, ¿verdad? Ellas son testigos oculares. Pero nosotros vamos a tener el encuentro a través de la palabra que es dada por el Espíritu Santo de Dios. Y lo mismo que esas féminas pudieron ver, donde un Cristo había resucitado, tenemos que observarlo cada uno de nosotros y tenemos que llegar a esa conclusión cada uno de nosotros. Debemos creer en esa resurrección, porque esa resurrección es la que salva al hombre. No podemos llegar a nuestras propias conclusiones. Tenemos que asomarnos a la palabra de Dios. Tenemos que tener un encuentro con el Dios resucitado, porque eso es lo que va a producir el gozo en nosotros, en nuestro corazón, de querer compartir el evangelio con cada persona que nos rodea, ya sea en el trabajo, ya sea con sus amigos, ya sea con sus familiares, ya sea con las personas que nos rodean. Si usted no tiene un encuentro con Dios, dudo mucho yo que usted pueda salir de aquí con el deseo de decirle a las demás personas que Cristo resucitó de los muertos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De la misma forma que esas personas quedaron maravilladas cuando Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros tenemos que tener ese mismo encuentro en la palabra del Señor. Como dije, hace un rato yo dije, Lucas parece desentonado en su narrativa. ¿Por qué? Porque él menciona que Jesús se le apareció a las mujeres, incluyendo a María Magdalena. Mas, sin embargo, nosotros podemos ver en los otros evangelios, mientras se están narrando los evangelios, que María salió corriendo a buscar a los apóstoles, y en ese primer encuentro donde Jesucristo se le aparece a las primeras féminas, María Magdalena no estuvo presente. No quiere decir que Jesucristo no se le haya aparecido a María Magdalena. Jesús sí se le apareció a María Magdalena. Lo que sucede es, como dije, luego de que María Magdalena busca a los apóstoles, luego que María había llegado a sus conclusiones sin investigar lo que había sucedido y llega con los apóstoles, entonces María tiene un encuentro con Jesús. Fíjense cómo lo narra, ¿verdad?, el Evangelio de Juan. Dice Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Y ahora vamos a ver, ¿verdad?, que Lucas no se equivoca cuando dice que todas las féminas, incluyendo a María Magdalena, tuvieron un encuentro con Jesucristo. Dice, pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Ahora María Magdalena está haciendo lo correcto. Lo primero que tenía que hacer María Magdalena, antes de salir corriendo a avisarle a los apóstoles, antes de haber llegado a sus propias conclusiones, era asomarse. Era hacer lo que estaba haciendo ahora. Se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, para el que no tenga conocimiento, son las personas que cuidan del huerto. Ustedes se acuerdan que había dicho, ¿verdad?, que frente al sepulcro, al lado de nuestro Señor Jesucristo, frente al sepulcro había un huerto. Ese es el hortelano que estaba allí, ¿verdad?, que ella pensó que era el que cuidaba el huerto. Y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, y le dijo, Raboni. María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor
y que él le había dicho estas cosas. ¿Se dan cuenta cómo Lucas no está equivocado en su narrativa? Como muchos tratan de enseñar que Lucas se equivoca, que Lucas quizás se perdió, se desentonó de lo que es el mensaje o la historia. No, simplemente María no estuvo en el primer grupo donde se apareció Jesucristo. Pero sí, la segunda vez que María regresa con los apóstoles, Jesucristo se le aparece a María Magdalena. Lucas vio por alguna razón todos esos detalles de que María salió. ¿Por qué? Porque la intención de Lucas aquí es llevar el propósito de lo que son las nuevas buenas del Evangelio. Y es hablar de que Jesucristo venció la muerte y que Jesucristo resucitó de los muertos y que Jesucristo no está en la tumba, sino ante la presencia del Dios y ante la gloria de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que cada uno debemos creer. Y eso es lo que Lucas está redactando. Mire el mensaje de estas féminas. Tuvieron un encuentro con Dios y eso provocó en sus corazones que cada una de ellas comenzara a llevar el Evangelio, comenzara a proclamar la buena nueva de que Jesucristo había vencido la muerte, que había resucitado de los muertos y que ese era el mismo Dios encarnado. Ese encuentro personal que tuvieron ellas con Dios es el mismo encuentro que tenemos que tener cada uno de nosotros. Si cada uno de los que estamos aquí no hemos tenido ese encuentro con Dios, como dije, no va a haber gozo en su corazón, no va a haber paz. Usted no va a salir aquí con la intención y con el deseo de llevar el Evangelio de Dios al que no conoce a Dios. Porque lo que provoca en nosotros tener ese encuentro con el mismo Dios de la palabra, saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, en dónde está Dios puesto y dónde estamos nosotros, es lo que va a hacernos entender a nosotros la misericordia y la gracia de Dios. De que siendo Dios lo grande, lo máximo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nosotros, hombres, criaturas, que nos rebelamos contra Él, Dios tuvo misericordia para con nosotros, para mostrarnos quiénes somos nosotros y su misericordia de perdonarnos y darnos vida eterna. Entonces cada uno de nosotros no puede llegar a sus propias conclusiones. Usted no puede salir corriendo simplemente con lo que usted escucha. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Usted tiene que comprender el Evangelio. Usted tiene que comprender quién es Dios y quiénes somos nosotros y cuál ha sido la misericordia de Dios para con nosotros. Para que entonces su corazón pueda haber gozo, pueda haber paz y pueda haber el deseo de llevarle a las personas del mundo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de los que ha de creer en Él. Esa es la historia del Evangelio. No hay más historia. Lo dije el domingo pasado, vuelvo y lo repito. Tenemos que creer en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos anunciar del mundo, la resurrección de Cristo. Sin la resurrección no hay evangelio. Sin la resurrección no hay vida. Sin la resurrección no hay cuerpo. Y sin la resurrección todavía estamos en nuestros pecados. Porque no podemos ser perdonados si no hay resurrección de los muertos. Así que debe ser la alegría para nosotros que Dios nos ha otorgado el perdón de los pecados, nos ha dado la vida eterna, y que de la manera que Él resucitó de los muertos, algún día Dios nos ha de resucitar a nosotros y nos ha de dar un cuerpo glorificado, el cual nosotros podamos estar ante la presencia de un Dios majestuoso. Un Dios 3 veces santo, como decían ayer, ¿verdad? En el taller que estuvimos, ¿verdad? En la conferencia. Un Dios 3 veces santo. Eso nos lleva entonces a nosotros, lo que redacta Lucas, al segundo punto del mensaje. La incredulidad de los discípulos. Fíjense lo que sucede con los discípulos. Mas ellos le parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Entendieron? Pudieron observar, ¿verdad?, lo que hicieron los apóstoles. Para los apóstoles esto fue incrédulo lo que ellas estaban contando. Ellas tuvieron un encuentro personal con Dios, ellas vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero para los apóstoles lo que ellas estaban narrando y contando era locura, imposible.
Imposible. Los apóstoles no esperaban que Jesucristo resucitara de los muertos. Si ustedes se fijan, fíjense que las féminas fueron para dar, terminar, ¿verdad?, lo que es la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, pero los apóstoles no fueron. Pedro y Juan corrieron hacia allá porque María Magdalena fue a avisarle que el cuerpo lo habían robado. No porque ellos pensaban que Jesucristo iba a resucitar de los muertos. Y quizás con tristeza, pero sin duda alguna los discípulos vieron el testimonio de las mujeres como una locura. Para ellos lo que estas mujeres estaban anunciando era locura, una ridiculez, aunque después de esto nosotros vemos lo que son las cartas, ¿verdad?, y lo que es el libro histórico, el libro de los Hechos, que es lo que comienzan a llevar los apóstoles. Es el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que ellos consideraron locura que estas féminas estaban narrando. Y fíjense en algo, todas las féminas habían experimentado lo mismo. Los discípulos en ningún momento pasó por su mente, pero es que todas están elaborando la misma historia, todas están contando lo mismo. Es imposible. Puede ser que una persona, ¿verdad?, uno dude de una sola persona, pero la palabra dice que con el testimonio de 2 o 3 personas, lo dice Deuteronomio, entonces que nosotros tenemos que creer las cosas. Más de 10, 15, no, la palabra no nos dice cuántas mujeres, pero nos dice que habían 3 mujeres que identifican sus nombres y otras mujeres que andaban con ellas. Todas están con la misma narrativa, todas están dando la misma información. Es imposible que se hayan equivocado, es imposible que fue una equivocación de una, quizá una visión que haya visto una, no. Todas estaban de acuerdo en la misma historia. Jesucristo había resucitado, Jesucristo estaba con vida y Jesucristo venció la muerte. Mas sin embargo para los apóstoles era locura. ¿Por qué? La misma palabra nos dice, el apóstol Pablo dijo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Locura. No es hasta que los apóstoles tienen un encuentro con Jesucristo que entonces creyeron en la resurrección de Jesucristo y comenzaron a llevar el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Y lo mismo sucede en la iglesia. Si nosotros no podemos creer en el mensaje de la cruz y la resurrección de Jesucristo, para nosotros el evangelio ha de ser locura. Locura. No vamos a creer. Debemos tener el mismo encuentro que tuvieron esas personas. Ellos lo tuvieron, ¿verdad? Fueron testigos oculares y nosotros tenemos que tener ese mismo encuentro a través de la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo es que da convicción de palabra a nosotros y a nuestros corazones de lo que está ahí es correcto, que es la palabra de Dios. Si usted no tiene convicción de que la palabra de Dios es verdadera, para usted el evangelio y para usted la resurrección de Cristo es locura. Así que Dios tiene que abrir el entendimiento de cada uno de nosotros. Dios tiene que abrir tu corazón, Dios tiene que mostrarte que Cristo resucitó de los muertos. Piensen que los apóstoles no habían creído en lo que las féminas redactaron. Para ellos le pareció locura, incluyendo a Tomás, el apóstol. Fíjense que Tomás, uno de los apóstoles, él no creyó. Él decía, mira, para yo ver que Jesucristo resucitó de los muertos, yo tengo que poner mis dedos donde sus clavos estuvieron puestos en su mano. Yo tengo que poner mi mano en su costado. Entonces yo voy a creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Esas eran las palabras de Tomás. Miren lo que Jesucristo le dice en Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Están mirando lo que es un incrédulo y un creyente, ¿verdad? Un incrédulo no es la persona que está en pecado, porque si incrédulo es ser pecador, pues entonces todos nosotros somos incrédulos.
Un incrédulo es el que no cree en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es un incrédulo. Y un creyente, el que creyó en esa muerte y esa resurrección. El que creyó que aquel que resucitó de los muertos es el Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, que Dios ha sido misericordioso para con nosotros, que aún nosotros rebelándonos contra Dios, Dios nos ha obsequiado la salvación del alma y el perdón de los pecados. Esa es la grandeza y la misericordia de Dios. Por eso Jesucristo le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dice, Tomás, porque has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Cada uno de nosotros que no fuimos testigos oculares de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al tú mirar hacia la palabra de Dios y tener ese encuentro con Dios, tú eres una persona bienaventurada. Bienaventurado significa que usted es un hombre dichoso. Todo el que cree en Cristo Jesús es un hombre dichoso, es un hombre salvado, tiene vida eterna y es un hombre que tiene paz y gozo en su corazón. Por haber tenido el encuentro y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero volviendo al tema, los apóstoles no creían. Lo dice el versículo 12, ¿verdad? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. No creyeron en las palabras. Como dije, no es hasta que Jesucristo se le aparece a los apóstoles, entonces los apóstoles creyeron en Jesucristo. De la misma manera, hasta que nosotros no tengamos un encuentro con Dios, hasta que el Dios de la palabra, por medio de su Espíritu Santo, no se nos muestre a nosotros, nosotros no vamos a creer en Cristo Jesús y en su resurrección. Por eso la palabra es locura para los que se pierden, dijo el apóstol Pablo. Todo el que no tenga ese encuentro con Dios, todo el que no cree en esa muerte, en esa resurrección, para él el evangelio es locura. Como dije, después del informe de María Magdalena, Pedro y Juan salieron corriendo del sepulcro. No para encontrar, como dije, a Jesucristo resucitado, sino para investigar lo que María había llevado erróneamente, que el cuerpo de Jesucristo había sido robado. Porque, como dije, no esperaban a un Cristo resucitado. Por ende, no tienen intenciones de llevarse su cuerpo. Fíjense una de las cosas también que sucedieron. Muchos trataron de decir que el cuerpo de Jesucristo fue robado por los mismos seguidores de Jesucristo, por sus discípulos. Otros dicen que los mismos líderes religiosos se robaron el cuerpo. Otros dicen que se lo robaron los romanos. Pero los discípulos en ningún momento se robaron el cuerpo. De hecho, fíjense algo, los discípulos se burlaron y se negaron a creer lo que estas féminas habían dicho. Eso quiere decir que ellos en ningún momento esperaban que Jesucristo resucitara de los muertos. Tampoco podían tener, los líderes religiosos podían tener el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que prohibió la iglesia de lo que es los líderes religiosos, los fariseos, los romanos, los sumos sacerdotes, era que se predicara de un Cristo crucificado. Fíjense que dije la semana pasada que el mensaje que comenzaron a llevar los apóstoles cuando entraban en el templo, en los atrios del templo, era llevar el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando arrestaron a Pedro y a Juan, lo que les estaban prohibiendo era que hablaran de la muerte y resurrección de Jesucristo. Si los líderes religiosos hubieran tenido el cuerpo de Jesús, ¿qué ustedes creen que hubiera pasado? Pero miren, aquí está el cuerpo de Jesús, nosotros lo tenemos. Esta gente está mintiendo. En ningún momento resucitó, miren el cuerpo aquí. Lo hubieran utilizado. No tenían tampoco ellos. Los romanos no les interesaba a un Cristo que no se defendió, a un Cristo del cual ellos se burlaron. No les interesaba para nada el cuerpo de Jesucristo. Pero la palabra nos indica a nosotros que Jesucristo resucitó de los muertos. Y lo podemos ver en la palabra del Señor. Se le apareció a María Magdalena, se le apareció a María, la madre de Jacobo, se le apareció a las mujeres, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a Tomás y se le apareció a más de 500 personas
Hay testimonio suficiente en la palabra del Señor que nos muestra a nosotros que Jesucristo venció la muerte y que resucitó de los muertos. La otra enseñanza que tenemos, ustedes ven al principio que arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, cómo los apóstoles huyeron de aquel lugar. Tuvieron miedo cuando arrestaron a Jesucristo de no ser muertos ellos también. Mas sin embargo, luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, ustedes ven a los apóstoles que entregaron su vida. Estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que ellos vieron y creyeron. Por esa sangre que selló el nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo. Yo dudo mucho que alguien se atreva a entregar su vida por algo que usted no cree, por algo que usted no está seguro que ha de suceder. Así que la muerte de los apóstoles evidenció la resurrección de Jesucristo. Estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que vieron y por lo que creyeron. Cada uno de ellos. Así que el Nuevo Testamento nos afirma a nosotros que Jesús resucitó de los muertos. Y observe algo, negar la muerte y resurrección de Jesucristo es blasfemar contra el mismo Dios, contra la misma palabra, contra el mismo Espíritu Santo. La palabra que nosotros tenemos, la que nosotros vivimos por ella, la que nosotros creemos en ella, esa palabra ha sido dada por el Espíritu Santo de Dios. Usted no cree en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, usted está blasfemando contra el mismo Espíritu Santo. Usted está diciendo que el Espíritu Santo de Dios es mentiroso. Y hay algo que la palabra no perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu reveló su palabra, el Espíritu nos dijo a nosotros que la muerte y resurrección de Jesucristo son correctas, son reales. Dios se encarnó entre los hombres, vino aquí, entregó su vida por nosotros, resucitó de los muertos y está a la diestra del Padre. Eso lo reveló el Espíritu. Así que, si usted no cree en esa muerte y resurrección, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Y no basta con escuchar. De hecho, los apóstoles escucharon el testimonio de las féminas y no creyeron. Los apóstoles creyeron cuando tuvieron un encuentro con Jesús. De la misma manera, cada uno de nosotros, para poder creer en esa palabra, tenemos que tener un encuentro con Dios. Dios tiene que revelársenos a nosotros por medio de su palabra. Por eso dije al principio, lo que dije en el texto, la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos creer en esa palabra que se nos ha sido dada por el Espíritu Santo de Dios. Y la muerte y resurrección de Cristo es lo que salva al hombre. Fíjense como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, ya estoy terminando el mensaje. Dice el versículo del 9 al 10 del Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y mira lo que dice ahora, y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que Dios fue resucitado, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que si tú creyeres que Jesucristo resucitó de los muertos, eres salvo. Eso es lo que nos salva. Ahí está puesta nuestra fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. De aquí en adelante, el mensaje de los apóstoles fue la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es el centro del Evangelio, es lo que predicamos, es lo que creemos. Es por eso que nos levantamos domingo tras domingo a venir a la iglesia a adorar a Dios. Que Jesucristo venció la muerte, que está a la diestra del Padre, y nosotros venimos domingo tras domingo a honrar y glorificar a aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Es a eso que venimos a la iglesia. Mucha gente, como dije, mira, hay personas que están haciendo lo que hizo María Magdalena. Observan de lejos y llegan a sus propias conclusiones. Llegan a sus propias conclusiones. Entonces, lo que dicen es, la iglesia lo que está llena es de hipócritas, personas mentirosas. Son más hipócritas que nosotros. Es que no comprenden lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Nosotros a la iglesia no venimos a glorificarnos a nosotros.
Nosotros venimos a la iglesia a glorificar a Dios. Y ellos no comprenden cuál es la función de la iglesia. Es glorificar la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso domingo tras domingo venimos a la iglesia, adoramos, alabamos, damos ofrenda, glorificamos al Padre por lo que hizo por nosotros. Envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que entregara su vida por nosotros, venció la muerte y nos ha dado a nosotros un acceso al Padre. Nos ha abierto una puerta para que cada uno de nosotros podamos entrar ante la presencia de Dios. Podamos tener ese encuentro personal con Dios. Y cada uno de nosotros debemos tener ese encuentro con Dios. El encuentro que tuvieron las féminas, el encuentro que tuvo María Magdalena, el encuentro que tuvieron los apóstoles y todas las personas que nos dice la palabra que Jesús se le apareció. Cómo Jesús se nos aparece a nosotros por medio de su palabra. Él nos ha dado a conocer quién es el Padre por medio de la palabra. Cada uno de nosotros tiene que tener ese encuentro con Dios. Fíjense lo que sucedió con el apóstol Pedro cuando vio lo sucedido. El versículo 12 dice: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y corrió y miró dentro y vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro miró hacia adentro del sepulcro. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que mirar hacia la palabra de Dios para que podamos ver la grandeza de Dios, para que podamos ver su gloria. Cuando miremos hacia la palabra, cuando veamos la gloria, vamos a salir igual que Pedro, maravillándonos de lo que ha hecho Dios, de lo que ha hecho su Hijo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay otro Evangelio. Ese es el centro del Evangelio. Eso es lo que debemos hablar. Eso es lo que debemos predicar. El hombre estaba condenado por Dios y Dios en su gracia y en su misericordia envió a su Hijo que se encarnara entre nosotros, que naciera de una virgen, que viviera una vida santa, que cumpliera con la ley que nosotros no podemos cumplir. Él la cumplió a cabalidad para que el sacrificio que él hiciera en la cruz del Calvario, cuando nosotros creemos en él, lo que él hizo se nos aplique a cada uno de nosotros. Entonces no vamos a llegar a una perfección. Aunque estamos en el proceso de la santificación, nosotros nunca vamos a llegar a una perfección. Pero sí, hemos creído en Cristo Jesús. La palabra nos dice que somos salvos. Si creyeres en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos, eres salvo, dice el Señor. Inclinemos los rostros y vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre. Te damos gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra que ha sido expuesto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has dado convicción a nuestros corazones de que tu palabra es verdad. Tú nos has dado convicción, Señor, de que somos hombres caídos, somos hombres pecadores, Señor, que vivíamos alejados de ti, siguiendo las corrientes del mundo, Señor, los deseos de la carne, los deseos de nuestro corazón. Y tú en tu gracia y en tu misericordia, Señor, nos has mostrado, Señor, tu gracia y tu misericordia. Nos mostraste, Padre, a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Nos mostraste su muerte y resurrección. Es lo que hemos hablado en esta mañana, es lo que predicamos, es el centro de tu Evangelio. Padre, nosotros hemos creído en tu resurrección. Por eso la anunciamos al mundo. Por eso la anunciamos a los que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos. Danos, Padre, un corazón valiente, que nosotros podamos todos los días, Señor, que nos levantemos, tener la intención en nuestro corazón de compartir el Evangelio, de no quedarnos callados, Señor, de hacer lo que hicieron estas féminas, Señor, que salieron a llevar las buenas nuevas, Señor, gozosas, alegres. Que de esa misma forma también nosotros, al tener un encuentro, Señor, con el Dios de tu palabra, con el Dios que tú has revelado a través de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, también en nuestros corazones está el deseo y el gozo de llevar esas palabras, Señor, a los perdidos, de llevar también las buenas nuevas, Señor, de tu Evangelio, a hablar de tu resurrección, Señor. Gracias, Padre, porque somos inmerecedores, Señor, de esas gracias.
Somos inmerecedores de que nos hubieras mirado, Señor, de que tuvieras compasión contra nosotros, Señor, que nos rebelamos contra ti. Pero eres un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de gracia, Señor, que nos has mostrado, Señor, tu amor y tu gracia. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en tu casa, por llevar las alabanzas, Señor, entonar estas alabanzas en tu nombre, Señor, glorificarte, honrarte. Gracias, Padre, por el mensaje. Gracias por los hermanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque ha abierto una puerta, Señor, el cual podemos tener acceso a ti, Señor. Todo, Padre, lo que hemos orado en esta mañana, te lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, hermanos.